sorpresas en la sucesión de AMLO, gana Sheinbaum, se va Ebrard, llega Verástegui y Xóchitl se asusta y se le borra la sonrisa porque efectivamente llega alguien que también es un loquito, que también es un doble moral, pero al menos trae un discurso más convincente, trae un discurso mejor articulado y va para un público concreto y directo, sin que le tiemble la mano, y creo que llega con mucho financiamiento. Ya Álvaro Delgado, que antes trabajaba en la revista Proceso y ahora conduce un exitoso programa, Los Periodistas, ha estudiado a la familia de Salinas Pliego. Su papá, dice, hacía parte del Yunque, o sea, que también trae bastante conservadurismo o ultraconservadurismo arraigado. Y Salinas Pliego, pues no deja de ser tan ofensivo y tan agresivo y tan misógino y tan grosero y lépero con todo mundo desde su privilegio. Bueno, y está con una bronca particular porque bien lo dices, pues es un deudor fiscal, ¿no? Con el gobierno mexicano. Y le escribe esto, les mandamos saludos, mi amigo Verástegui y yo. Me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película Sound of Freedom. Además, estamos cocinando otras sorpresas que ya se enterarán después, dando a entender que van a hacer algo con su televisora o que lo van a apoyar en su candidatura. Él es antiabortista, reza el rosario, reza por los periodistas. Algún día que andes medio de malas, tocayo, invítalo para una entrevista para que rece por ti. Y de pronto Xóchitl Gálvez, que se creía dueña del monopolio de la derecha en este país, pues se encuentra con uno que sí es de derecha o que por lo menos tiene un discurso mejor articulado que ella, porque va y se registra. Hoy era el último día para registrarse como candidato independiente. Eso hay que decirle a la gente, independiente, porque a partir de ahora corre un plazo para que reúnan algunas cientos de miles de firmas y exactamente Eduardo Verástegui va y dice, yo quiero, yo puedo, y a la luz de que personajes como Donald Trump, Víctor Orbán, Javier Milei, el mismo Jair Bolsonaro, que ahora no le está pasando tan bien, pero que no deja de ser un personaje relevante en esa cadenita, además fue presidente de un país muy importante como Brasil, que Víctor Orbán de Hungría, que están como en esa red, pues bien articulada, que tienen sus reuniones semestrales, incluso a veces hasta trimestrales, a nivel global, para ver cómo van empujando las agendas conservadoras. Y en ese sentido, escuchando a Verástegui, tiene un discurso bastante mejor articulado que el de Xóchitl Gálvez, y aprovechando de que ha lanzado la película que la verdad está medio chafa, que se hace mucho escándalo, se habla mucho de ella, pero que a la hora de la hora no aborda el tema que le interesa supuestamente combatir, que es el de la trata de niños, con seriedad, porque no deja de ser la típica película del gringo güerito que se mete a la selva y rescata solito, así, ¿no? Ya sabes, la típica película hollywoodense, pero le sirvió como plataforma, pues para darse todavía más a conocer entre las redes conservadoras de México, sobre todo en el sector católico, pero también entre las redes de cristianos evangélicos que lo han agarrado con mucha aceptación, y que Xóchitl Gálvez, que tú bien lo dices, no da una, ves que reconoció públicamente ante Adela Micha que se metió peyote, que viajó a Holanda directamente a drogarse con sus dos hijos para tener el vuelo. Pues muchos de la derecha están decepcionándose cada que la oyen decir que es pro aborto, pero ¿cómo va a ser pro aborto si es de derecha? Pues dice que es pro aborto, que antes era trotskista y que era marxista y que era de izquierda, pues la gente dice, eso que diga que es indígena, con el elitismo y el clasismo de los panistas, difícilmente la agarran. Y ella misma diciendo una y otra vez que no es panista, que es una ciudadana, a pesar de que sus cargos importantes todos provienen de su estancia en el PAN, que parece que se avergüenza porque el PAN ya no es popular. Bueno, llega Verástegui y dice, sí, sí soy católico, rezo el rosario, saca su rosario, hace pantomima y va y reza públicamente y defiende su agenda. No, no es pragmático como Xóchitl Gálvez, que si le señala la luna nada más alcanza a ver el dedo del que se la señala. Y me parece que este señor en una de estas sí le anda quitando bastantes, o sea, bastantes miles o millones de votos, y puede
puede hacerla ver pues más mal de lo que solita se hace ver. Mira lo que dice el diario El País. El ultraderechista Eduardo Verástegui se registra como candidato independiente a la presidencia de México, fundador del movimiento ultracatólico Viva México. Tiene 120 días para conseguir miles de firmas que apoyen su candidatura. Y generalmente para eso se necesita dinero, tocayo, y me parece que dinero sí va a haber para él. Y bueno, pues no sabemos hasta dónde pueda llegar. ¿Cuáles son tus impresiones de esta candidatura? Fíjate que es un tema muy interesante, mi querido tocayo, definitivamente. Para mí, 2024 va a marcar el derrotero de un nuevo sistema de partidos. ¿A qué me refiero con esto? No un sistema, corrijo, una nueva, un nuevo rostro de los partidos políticos. La oposición como está estructurada en este momento, con el PAN, con el PRI, con lo que queda del PRD, incluso con el propio Movimiento Ciudadano, como están ahorita, ya no aguantan otros 6 años de gobiernos emanados de izquierda o que se definen como izquierda o que continúan con una trayectoria como la que lleva el López Obradorismo. Ya no la aguantan. Si Morena continúa con este impulso, simple y llanamente estaría haciéndolos a un lado de prácticamente todos los rincones de este país en los primeros 3 años de gobierno de la próxima administración. Ya tanto el PAN como el PRI como el PRD no ofrecen soluciones viables, ofrecen recetas viejas que generaron los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces ya lo que ellos están ofreciendo es algo totalmente rebasado, pero ya no pueden hacer otra cosa porque ya no saben hacerlo, porque sus intereses se los impiden y porque quienes están detrás de cada uno de estos membretes siguen pensando que la gente es tonta, siguen creyendo que los millones que votaron por López Obrador lo hicieron porque estaban enojados con el PAN y con el PRI, que esa fue la principal razón. Es decir, son panistas o priistas de closet que se enojaron con Felipe Calderón y Enrique Peña y por lo tanto se inclinaron hacia este personaje que había buscado la presidencia 2 veces anteriores y que por una u otra razón no la había conseguido. En lo personal considero que por ambos fraudes. Pero es lo que ellos creen. Como dijo Beatriz Paredes, ese es su concepto. Es un error histórico. Para ellos, para el PAN y el PRI, el López Obradorismo es un error histórico. Bueno, esa falta de autocrítica, esa soberbia, ese poco conocimiento del pueblo, de la sociedad, los lleva a una destrucción, los lleva a una desaparición tal y como están. Tú tocaste un punto que es determinante, Tocayo. El PAN ya no es exclusivo de la ultraderecha. Ya no tiene el monopolio de la ultraderecha, ni siquiera de la derecha, porque desde que llegó Carlos Salinas de Gortari al poder, incluso podemos tocar desde Miguel de la Madrid, el PAN y el PRI se convirtieron exactamente en lo mismo. El sistema neoliberal que ha regido este país, este mundo desde hace muchos años, exigió que ambos fueran parte de lo mismo y así se convirtieron. Entonces, si tú ves un gobierno de Cedillo, es similar al de Calderón, es similar al de Fox, es similar al de Peña o es similar al de Carlos Salinas de Gortari, porque todos representan y responden a estos intereses económicos. Entonces, ya desde ahí, el PAN y el PRI han jugado el mismo caminito. Por lo tanto, hoy por hoy son partidos que ya no tienen la exclusividad de la derecha. La ultraderecha que representa Verástegui no es una ultraderecha pragmática, como puede ser Santiago Krill, como puede ser Xochitl Gálvez, como puede ser Vicente Fox. Bueno, yo quitaría incluso a Vicente Fox, como puede ser Calderón, como puede ser otros, que si tienen que decir en este momento que están a favor del aborto, porque eso les va a generar votos, lo van a decir, porque son pragmáticos, porque tienen una visión completamente empresarial neoliberal, donde lo importante es ganar, haya sido como haya sido. Caso contrario de Verástegui, de Lili Telles, del propio Fox, aunque no nos lo parezca, que son personajes convencidos de sus creencias religiosas y de que de ellas parte precisamente la mejora de la calidad de vida de las personas. Yo he escuchado con atención a Verástegui en diversas entrevistas que ha dado, y él constantemente habla de la familia, habla de rescatar los principios, los valores de los seres humanos correctos, de los buenos seres humanos. El asunto es que ellos son los que determinan quiénes son los buenos seres humanos y quiénes son las familias correctas. Cuando le preguntaron, oye, ¿estás en contra del matrimonio entre homosexuales? Es un tipo muy, muy vivo, más vivo de lo que mucha gente cree,
¿Por qué lo que responde es, no, yo estoy en contra que se le llame matrimonio, porque matrimonio es otra acepción, es otras cosas? El tipo sabe salirse perfectamente cuando tratas de arrinconarlo por el lado del ultraconservadurismo, pero es un tipo que lo refleja en sus comportamientos. Entonces, es una ultraderecha, ojo, que no se avergüenza de lo que es. Y la propia Lili Telles lo dijo, digamos que somos de derecha, digamos que somos de ultraderecha, y a partir de ahí convenzamos a lo que tengamos enfrente. Bueno, esta ultraderecha, eso es lo que la hace sumamente peligrosa. No se avergüenza de lo que es. Está convencida de que su forma de ver las cosas es lo que se requiere para cambiar no solamente México, sino el resto del mundo. Y lo vemos en otros personajes como el propio Donald Trump, por ejemplo, como Bolsonaro, como Milei, como Katz en Chile, como muchos otros, como el propio Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, gente que de verdad está metida en este tipo de conceptos y que va y que tiene mucho, pero mucho dinero. Y que a final de cuentas traen, yo no creo que para esta elección puedan pesar prácticamente nada, te lo soy muy honesto. En México no hay un nicho por el momento, habrá que ver cómo avanza, un nicho que pueda ser conquistado por la ultraderecha como tal, pero sí los veo fortaleciéndose rumbo al 2030. O sea, sí los veo tomando el control del Partido de Acción Nacional como tal, sí los veo haciendo a un lado a los gentiles, a los infieles, como ellos mismos lo podrían decir, y asumiéndose ellos como los representantes de esa ala partidista, de la ultraderecha como tal. ¿Por qué? Porque tienen un plan perfectamente trazado. Hace unos días, Eduardo Verástegui daba una entrevista por su película, se le preguntaba por sus intenciones políticas y él decía que tenía que valorarlo porque a final de cuentas, ¿no? Pues no sabía desde dónde podía aportar más a la trinchera del país. Y cuando se le preguntaba si era parte de todo un movimiento, él decía, sí, somos un movimiento que se ha ido consolidando, que ha ido creciendo en diferentes regiones de México, como es Nuevo León, por ejemplo, como es Aguascalientes, como es Guanajuato, en fin, los estados, algunos del norte, otros los famosos estados bíblicos, pero que a final de cuentas ha ido creciendo de la mano de una población que, insisto, para el 24 dudo mucho que puedan generar más allá del susto a la propia Xochitl Gálvez, pero a partir del 24 sí va a ser una fuerza que va a tener una presencia. Va a tener una presencia porque tiene todas las herramientas para ello. Entonces, sí me parece que ese es el primer punto. El segundo punto que vamos a ver, sí es una modificación que ojalá no se dé. Tú eres el experto en eso, pero que con Marcelo Ebrard brincando otro partido se puede caer en el famoso peronismo, es decir, que al interior de Morena haya diferentes corrientes que se asuman como los verdaderos rostros del López Obradorismo y por lo tanto tomen cada uno su propio cauce y tomen cada uno sus propias plataformas partidistas. Entonces nos vamos a topar también con una gama de partidos que podrían decirse yo soy el verdadero responsable y el verdadero representante de lo que es el López Obradorismo para este país, partiendo precisamente del propio partido Morena. Por eso te decía, retomando el principal punto, que López Obrador debe de actuar muy similar a lo que hizo Nelson Mandela, que en un principio se retiró y cuando vio el desgarriate que se había convertido de todo eso, tuvo que regresar como una figura simbólica, no para ejercer un poder como dictador, no, como un líder, pues, un movimiento que tiene todos los pelos de la burra en la mano para poderlos ir dictaminando el camino. Entonces, sí me parece que estamos ante esa posibilidad en donde el escenario que conocemos hoy para 2024-2030 va a ser sumamente diferente y va a ser un proceso natural en donde obviamente cada uno tendrá que ir asumiendo sus propias responsabilidades y en donde para mí este grupo de personas de Verástegui, que ya tiene una representación importante en Chihuahua, no es cualquier cosa. Sinceramente no es cualquier Sí. cosa. Tienen dinero, tienen poder, tienen preparación. Cuidado, si no en el 24, sí para la que sigue, ¿no? Pero tú no crees, Tocayo, que sí le pueda hacer bastante daño a Xochitl Gálvez entre el panismo que ya estaba resignado a votar por ella, por su odio anti-AMLO, pero que dicen, como decía Gilberto Lozano, acabo de escuchar a Gilberto Lozano de Frena, que dice, ahora sí tenemos con qué dar la pelea. Tú sabes, Gilberto Lozano, el Sí, líder de Frena, está muy molesto con Xochitl Gálvez, la ha criticado abiertamente, la ha dicho que es tanto una como a ratera, López sí. Obrador, no la baja de ratera. Efectivamente, Eduardo Verástegui, yo creo que sus tablas como actor se lo permiten, es bastante hábil, pero también se ha rodeado de personas hábiles como Javier Milei, el mismo Sí. Agustín Laje es muy cercano a este personaje y pues un discurso bien articulado, sí lo tiene
Y sabes que a diferencia de Xóchitl Gálvez, que yo realmente no entiendo de verdad cómo la derecha pragmática o esos conservadores o esos corruptos de la política prianista terminaron por hacer creer a la gente que Xóchitl era un fenómeno solo porque dice vulgaridades y porque es un Vicente Fox con vestida de indígena. Pero necesitaban a alguien como así articulado, coherente, que además también sepa dar batallas conceptuales y tener claridad para el público al que quiere llegarle. Entonces, Sí. a mí me recuerda mucho el menosprecio que los argentinos sentían por Javier Milei hace 6 años y míralo, ahora está a punto de convertirse en presidente de Argentina. O lo que yo mismo me reconozco y pedí disculpas públicas en 2016, en 2015, cuando empecé a menospreciar a Trump públicamente, decía, es que Estados Unidos no va a votar por un personaje tan ridículo como Trump, tan inculto, tan despeinado, tan lo que quieras, tan naranja, y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Entonces, ahora yo efectivamente creo que mientras López Obrador esté en la boleta directa o indirectamente, sí creo que no va pues a pasar gran cosa. Es decir, va a ganar quien López Obrador quiera que gane porque le va a dar su respaldo, como ya lo estuvimos viendo. Pero cuando López Obrador pase el tiempo y deje de ser el fenómeno político que es ahora, o que a los sucesores ya no se les reconozca como directamente provenientes del gran Tlatoani, del gran fenómeno político que es López Obrador, híjole, creo que hemos visto las oleadas, ¿no? Por oleadas gana la derecha en toda América Latina, después por oleadas gana el progresismo y así sucesivamente vienen las olas. Pero ante un PAN desdibujado, al PAN le llaman la derechita cobarde, este grupo que apoya a Verástegui. Creo que unos de 5 a 10 puntos porcentuales, yo creo que sí se los anda quitando, Tocayo? ¿Sabes qué pasa? Mira, yo me refiero a que no es una corriente de peligro para ganar el 2024, Ah, sí, para para que ganar gane no. la presidencia de la República. Yo creo que Xóchitl Gálvez efectivamente no es bien vista por el panismo extremo, por la ultraderecha al interior del PAN, incluso en la ultraderecha que está en el interior del PRI, no es vista también por los ultraconservadores que están en la clase empresarial. Para ellos es pues una persona demasiado chaira. ¿Por qué? Porque la estrategia de Claudio X González para convencer supuestamente a un sector de la población era tener a la candidata más chaira, pero de derecha, en pocas palabras. Ser mujer, ser grosera, andar de huipil, ¿no? Para decir, mira, tenemos una candidata progresista, cuando en realidad es una candidata que está hueca por todos lados. ¿Por qué? Porque ella es una empresaria de derecha que toda la vida ha ejercido como tal, porque sí, ella puede decir que no es panista porque no tiene la credencial o el número de registro en el PAN, pero si uno googlea, pues se va a dar cuenta que la señora, pues toda su trayectoria ha sido panista, ya ha formado parte del Partido de Acción Nacional en diferentes administraciones, ya ha llegado a puestos de privilegio gracias al Partido de Acción Nacional, es decir, ideológicamente es panista. Pero esa es la razón por la que ella la ponen porque tratan de quitarle un sector de la votación a Morena, al candidato o candidata en ese momento que se manejaba, que puede ser cualquiera de Morena, con una visión más fifí de la chairiza, en pocas palabras. Pero ahí, ¿cuál es el problema? Que los enfrenta con la ultraderecha que efectivamente tienen de ese lado y que considera que está traicionando sus principales bases y sobre todo que va en contra de lo que a ellos les gustaría que estuviera ahí al frente de este partido político. De ahí entiendo la postura de Gilberto Lozano, que sí, ha sido loco, lo que quieran, pero congruente con sus declaraciones durante todo este tiempo que lo hemos visto y lo hemos escuchado. A eso yo voy. ¿Sí le puede quitar a Xochitl Gálvez? Sí, le puede arrebatar, por supuesto, ese sector de los votantes, pero yo no sé qué tanto ese sector de los votantes había decidido ya votar por la propia Xochitl Gálvez, porque de repente escuchándolos también te da la impresión que son capaces de decir, yo prefiero que no gane a Gálvez, prefiero más bien dicho que gane nuevamente Morena a darle mi apoyo a Gálvez. Es decir, son muy particulares en su momento de comportarse, son tan o tratan de ser tan congruentes que pueden llegar al extremo de decir, pues ni siquiera voto, ¿no? Hasta que aparece Eduardo Verástegui, que para ellos garantiza esa votación. Entonces, sí, yo coincido contigo en ese punto. Mi comentario era muy enfocado a que no son un peligro para ganar la presidencia de la República en el 2024. Y hay un factor que es importante, Tocayo, y que tú lo tocaste, y muy cierto.
pero que además juega un papel en contra de la llamada ultraderecha, por lo menos en México. Exacto, hablamos de Andrés Manuel López Obrador como tal, eso me queda clarísimo. Milei en Argentina tiene enfrente un presidente argentino sumamente débil, tenía un candidato del oficialismo como Massa que no estaba viendo su mejor momento. El caso de Brasil, los Leufer en contra de Lula, en contra de Dilma, en contra de todo lo que se moviera, le abrieron la cancha a un personaje como Jair Bolsonaro. En el caso concreto de Chile, aun cuando ganó Boric, Katz les metió un susto a todo el mundo, porque tú lo sabes mejor que yo. En realidad, las leyes chilenas siguen siendo conservadoras, digo, la reforma sigue, la constitución sigue siendo sumamente conservadora y mucha de la sociedad chilena es conservadora partiendo incluso de simpatizantes de Augusto Pinochet. Entonces, estamos hablando de que la derecha, la ultraderecha ha aprovechado situaciones que en México no se están presentando gracias a la figura de Andrés Manuel López Obrador, y que en el caso concreto de Estados Unidos, Trump supo manejarlo, insisto, tú lo sabes mejor que yo, tomar esos sectores enojados, irritados, que sí salen a votar, ese blanco promedio que nadie le hacía caso, que se sentía molesto por la presencia de Barack Obama, por la globalización, por los inmigrantes, porque le lavaron el cerebro diciéndole el problema aquí está en que te está quitando el trabajo ese moreno. Es decir, supo aprovechar todo ese enojo que en este momento en México no parte del Estado. Es decir, Andrés Manuel López Obrador no es la debilidad argentina, no es el presidente que despoja como en Estados Unidos, no es el presidente que es fácilmente tumbado por un lawfare como en Brasil, es un personaje con una fortaleza muy grande que impide que este tipo de conceptos puedan crecer, que se puedan sembrar. Como bien dices, ¿qué va a pasar después de que esté Andrés Manuel López Obrador? Ese es el punto al que retomamos del principio. Claudia Sheinbaum tendrá que aprender y tendrá que moverse en algún momento de cierta manera en donde pueda detener este tipo de acciones. Pero para mí, yo sí creo que este partido, esta corriente ultraderechista como tal, llegó para quedarse y tiene una gran ventaja sobre la derecha pragmática. Es congruente consigo misma. Puedes Sí, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellos, pero hay gente que piensa como ellos sí, sí, claro. y que se siente representado por ellos. Entonces, Además, ahorita lo fíjate, mencionabas, tocayo, ¿no? perdón, fíjate que esto que vemos, pues ¿cuántos millones de mexicanos no se sienten así? O Sí, sea, la religión y esta frase que no es casual, o no, o ya tú me dirás, Dios, patria y familia, sí. Dios, la nación y la familia, que es una frase acuñada ni más ni menos que por el secretario general del partido fascista italiano, Giovanni Giurati. Entonces, para muchos progres, resultaría una estupidez traer a colación frases fascistas, pero además del fascismo italiano, que es el fascismo más puro y duro que hay, porque muchos progres dicen, es una estupidez, qué idiotez, ¿por qué Verástegui dice Dios, patria y familia, retomando la frase icónica de este fascista Giovanni Giurati, cuando ya sabemos en lo que acabó el fascismo, pero tocayo, mucha gente, o sea, hemos visto que América Latina todavía sigue llena de fascistas Sí, claro. conscientes del fascismo o inconscientes del fascismo. Entonces me parece que tú tienes un punto ahí cuando dices, podrá uno estar o no de acuerdo con ellos, pero coherentes y articulados, vaya que sí que lo son, coherentes y Sí. articulados. Y No, y además saben convencer, ¿eh? posiciona la idea de que el PAN y eso no sirven, que además tiene razón, no sirven, porque se venden al mejor postor, aunque la alternativa que ellos den no sea mejor, pero, híjole, sí, sí, o sea, están metiéndose hasta las venas de la mente de la gente, de las venas del cerebro de la gente, y cuando falte un liderazgo tan fuerte como el de López Obrador, pues tú sabes que en política todos los vacíos se llenan, tocayo. Pero fíjate que hay un detalle, es muy interesante, porque ellos efectivamente se venden como outsiders, ¿no? Se venden como personas fuera del sistema. Cuestionan al PAN, Verástegui dice el PAN es el diablo, ¿no? El PRI es el diablo, pero los empresarios que financian a Verástegui durante años estuvieron en el PAN, durante años estuvieron en el PRI. Es decir, esos Sí. mismos empresarios que lo están financiando, y nacionales o internacionales, son los responsables de la precarización salarial de México, Sí. son los responsables de la precarización laboral, son los responsables de la violencia del crimen organizado, son los responsables del despojo en las comunidades indígenas.
Es decir, replican lo que decíamos al principio de Xóchitl Gálvez y ellos. Te ofrezco la solución del problema que yo creé, pero el problema no fui yo. Fueron estos tipos que están aquí enfrente que no supieron hacer las cosas. Entonces te están vendiendo soluciones fáciles para un problema que ellos mismos generaron. El ejemplo más palpable del empresario de ultraderecha en México es Ricardo Salinas Pliego, un hombre que de verdad abiertamente y de manera cínica minimiza a todo aquel que no es igual, se aprovecha de las circunstancias a su favor, heredó una fortuna, gracias a gracias a sus relaciones políticas ha logrado consolidarse como uno de los 3 hombres más ricos de este país, Sí, un tipo que no paga impuestos, un tipo que está demandado en todos lados, es decir, es un personaje de ultraderecha sí, en todos los sentidos, desde la economía, desde lo social, desde lo político. Y es la ultraderecha ¿en qué significado mayor? En ese significado del poder, que le gusta emanar ese poder, que le gusta mostrar ese poder, que le gusta decirle a la gente que él es todopoderoso. Y ahí entra lo que mencionabas hace un momento. Hay sectores que se dejan seducir, por ejemplo, porque cuánta gente no sigue a Ricardo Salinas Pliego y que son los que el presidente López Obrador ha definido como los pobres de derecha, a los que definió como fifís en su momento, que son este grupo de personas que de verdad creen, ¿no? Creen que tarde o temprano van a ser parte de ese sector social. ¿Por qué? Porque tienen un buen trabajo, porque tienen un negocio y porque de repente ellos consideran que estoy en contra de los derechos laborales sí, porque voy a tener empleados algún día en mi vida y no quiero que tengan esos derechos laborales. Estoy en contra de los derechos sindicales porque algún día voy a tener una empresa que tenga sindicato, entonces yo no quiero tener sindicato que me genere problemas. Es decir, dentro de su misma mentalidad, se engañan y se convencen de que hay que parecerse a los más ricos sin entender que son parte de la clase obrera, que son claro. parte de la clase trabajadora y que tendrían que jalar con los que están un poco más abajo de ellos. Por eso ese sector de la población es el que busca a Xochitl Gálvez, al que busca incluso el propio Verástegui, que son los que están enojados con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no han entendido que para que un país salga adelante y pueda solucionar sus problemas que tarde o temprano benefician a todos, no es de arriba para abajo como nos lo vendieron durante años con el neoliberalismo, de que le fuera bien a los de arriba para que salpicara a los de abajo. No, es que le vaya bien a los de abajo para que los de abajo empujen, 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 y entonces se llegue a una igualdad económica, sin Mm. arrebatarle nada a los de arriba, sino dándoles a los que están abajo para que puedan crecer, generar su propia riqueza. Pero esta gente que se conoce como pobre de derecha no entiende que mientras no tenga medios de producción, sigue siendo igual de gato que tu servidor. Entonces, ese es el problema con estas personas que se dejan seducir por un discurso como el de Verástegui, pero que hoy son una minoría hasta el momento, gracias precisamente al gobierno que ha tenido López Obrador, con resultados reconocidos incluso hasta por los grupos como Moody's hoy, Sí, ¿no? O sea, a mí por eso sí. me sorprende cuando Xochitl Gálvez dice, no es que no hay ningún éxito, dices, ah, caray, pues vela decir a los que te están apoyando que no anden cantando victorias, ¿no?